Y si el oro cumple con todas estas cualidades, ¿por qué ya no estamos en un patrón oro? Bueno, el oro, hemos estado en un patrón oro durante muchos años, que el patrón oro lo que es, vale, el dinero es el oro y es el último medio para extinguir las deudas. Yo puedo pagar cualquier cosa con oro, pero había dos momentos en el patrón oro. Uno donde los países tenían banca libre antes de que hubiera bancos centrales. Entonces, la banca libre, cada banco podía emitir sus propias monedas o había una moneda única, pero cada banco podía emitir sus propias monedas de forma competitiva. Pues el BI tenía su moneda, el GIT tenía su moneda, sus propios billetes y la gente los intercambiaba. Y tú podías ir a cualquier banco, canjear, convertir cualquier billete y te lo daban en oro. De hecho, los billetes antiguos de dólares pone, se le entregará al portador $2 a la vista. Eso, entonces tú dices, vale, pues si tengo un billete de $2, un billete de $10, ¿cómo me van a entregar $10? Porque $10 era la cantidad de oro. Ujú. Muchas de las monedas son cantidades, las libras son cantidades, en este caso de plata. Los pesos que tenéis en muchos países aquí en Latinoamérica es por lo mismo, son cantidades de peso. Los dólares eran cantidades de peso, los francos eran cantidades de peso, los marcos, todo eso eran distintas cantidades de peso y lo que te daban era valor a esa cantidad de oro según el billete que llevaras, el billete, la moneda que llevaras. Entonces, había un momento en el que el mundo funcionaba eso, con ese patrón oro, con banca libre, y luego llegan los bancos centrales y dicen, no, solo yo puedo emitir la moneda. Ahora el BI ya no puede emitir su propia moneda y el GIT no puede emitir su propia moneda. Solo el Banco Central puede emitir la moneda y es una moneda única para todo el país. Pero aún así esa moneda continuaba siendo convertible en oro. Yo podía ir a mi banco particular y pedirle oro a cambio de esta moneda. Y así funcionó, pues, el mundo o muchos países en el mundo durante mucho tiempo, finales del siglo XVIII hasta principios del XX. ¿Qué es lo que pasa? Que con la entrada de los bancos centrales, pues los estados se dan cuenta que necesitan esa financiación y que los bancos centrales les ayuda, pero el oro es un ancla para ellos. ¿Por qué? Porque si yo como gobierno me quiero financiar demasiado, mi forma de financiarme es eh, emitir deuda y que el Banco Central me compre la deuda y por tanto metiendo más monedas convertibles ahora en circulación. Si yo hago eso, subo el precio de los bienes en mi país y la gente, ¿dónde compra los bienes? En otro país. Entonces, el oro salía. O sea, si un país inflaba demasiado su moneda, el oro salía de ese país a otro país, donde los precios estuvieran más bajos. Entonces, claro, los gobiernos se quedaban sin financiación porque se quedaban sin ese oro de los bancos centrales. Entonces, el oro siempre era un ancla para la financiación de los gobiernos. Y hay un momento, los gobiernos a lo largo de la historia, el gobierno de Estados Unidos en varias ocasiones, sobre todo con las guerras, pero hay un gran momento a principios del siglo XX con las grandes guerras, que los gobiernos lo utilizan como una excusa para decir, vale, ahora el oro ya no es convertible, ahora las monedas, perdón, ya no son convertibles en oro. Ahora las monedas no son convertibles en nada. Y ahí es cuando abandonamos el oro como dinero. Pero durante muchos años el oro ha funcionado muy bien como dinero porque cumple muy bien estas propiedades de preservar el valor a lo largo del tiempo y del espacio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los gobiernos les interesa controlar el dinero. Y esto es lo que llamamos el dinero fiat. Que Ajá. fiat viene del latín hágase, ¿no? Porque es por decreto, no es fruto del mercado como lo era el oro. El oro nadie lo decide, simplemente la gente intercambiando, pues termina saliendo el oro como dinero. ¿Y cómo funciona ahora, ahora que ya sabemos que hubo un patrón oro, que el dinero está respaldado por oro? Ahora el dinero que conocemos, los quetzales, el dólar, el Todo, euro, sí, cualquier todo, moneda. todo el dinero, moneda que conocemos, ¿sobre qué está respaldado? ¿Qué respaldo tengo yo sobre las monedas? Bueno, a ver, el respaldo es tu gobierno y su capacidad de pago. O sea, no está respaldado por nada en el sentido de no es convertible a nada, pero eso tampoco quiere decir que no tenga valor. Algo de valor tiene, ¿no? Porque si alguien cree que el dinero no tiene valor, que me dé todos sus quetzales que yo se los acepto. O sea, no, porque hay mucha gente que dice, no, el dinero fiat no tiene valor. Los euros no tienen valor. Vale, pues dame todos tus euros y yo te los acepto encantado. Pero no, o sea, sí que tienen valor, simplemente que no son convertibles a nada y están respaldados por algo más difícil de ver. Están respaldados por la capacidad de pago de los gobiernos de su deuda. O sea, ahora el dinero fiat, como cualquier otro activo, para entender su precio hay que pensar en
oferta y demanda, ¿no? La oferta viene dada por el Banco Central y la demanda es en parte nuestra demanda, la demanda de los individuos de una economía, que demandamos para pagar impuestos con él. Y entonces, parte de ese valor, o sea, a mí me gusta entender el dinero fiat como acciones del gobierno. Entonces, igual que tú calculas el valor de una acción, ¿no? ¿Cómo se calcula el valor de una acción? Por, Descontar los flujos de caja. Pues efectivamente haces lo mismo con el dinero fiat. Y tú dices, oye, este dinero me va a dar mayores o menores flujos de caja en un futuro. Y claro, el flujo de caja, el dinero no te da un flujo de caja explícito y Ajá. monetario, no te da dinero. Ajá. Te da un flujo de caja, si lo quieres ver, implícito. Que es que te va a costar más o menos dinero, te va a preservar mejor o peor el valor a lo largo del tiempo. Entonces tú lo que dices es, bueno, igual que yo con una acción, si va a perder su valor, la vendo. Con el dinero del gobierno, igual, si va a perder su valor, si espero que vaya a perder su valor, lo vendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que demandas menos y si demandas menos, haces que el precio suba. Y encima, por otro lado, tienes que la oferta está constantemente subiendo porque a los bancos centrales les interesa inflar. Eso me gustaría tocar bastante. Ujú. Cómo los bancos centrales inyectan dinero, que escuchamos mucho que cada vez hay más dinero, por eso hay inflación. Ujú. ¿Cómo funciona y qué efectos tiene para entrar a la inflación? Claro, o sea, para la inflación, o sea, la inflación yo la defino como subida general del nivel de precios. Y se da cuando la oferta monetaria es superior a la demanda monetaria. La oferta monetaria, como decía, va delimitada por lo que el Banco Central estime, ¿no? Lo que crean conveniente. Y la demanda por nosotros, según o sea, lo que determina nuestra demanda de dinero es lo que esperemos que el gobierno vaya a poder pagar sus deudas o no. Lo que decíamos, estos flujos de caja, el dinero como acciones. Entonces, la demanda, la oferta, perdón, ¿cómo entra nueva oferta? Pues los bancos centrales tienen dos vías principalmente. Una es comprándole deuda pública al gobierno, que aquí en Guatemala, yo creo que es el único país del mundo, por lo menos el único que conozco, que tiene prohibido constitucionalmente el Banco Central comprarle la deuda directamente al gobierno. Yo creo que se la compra igualmente a través de mercados secundarios, es decir, el gobierno se la vende a un banco y el Banco Central al banco privado, pero por lo menos así por eso en Guatemala hay tan poca inflación, porque esa forma de meter dinero no la tenéis disponible. Y la otra forma de inyectar dinero, de aumentar la oferta monetaria es, otra forma es con los bancos centrales, bajándoles el tipo de interés para que pidan más prestado, y otra es con lo que se llaman operaciones de mercado abierto, que son compra o venta de activos, compra y venta o alquiler de activos a cambio de dinero o de dinero a cambio de activos. ¿Esto qué es? El quantitative easing. Los bancos comerciales tienen bonos y el Banco Central le compra esos bonos a cambio de dinero. ¿Por qué hace esto? Porque cree que hay que meter más dinero en la economía. O sea, el Banco Central tiene sus reglas, ¿no? De normal dicen, hay que preservar una inflación del 2%. Y a veces se equivocan, tienen sus problemas, pero la cosa es que sin duda el incentivo del Banco Central es que haya cada vez más dinero en la economía. Tienen incentivos inflacionistas. ¿Y por qué no tendrían el interés que solo se mantenga el valor de dinero? A ver, vale, o sea, ¿cuáles son los incentivos del Banco Central? En un momento podemos pensar mal y luego vamos a pensar bien, pero pensando mal, al Banco Central le interesa tener al gobierno contento. ¿Y al gobierno por qué le interesa que haya más inflación? Porque le interesa tener mayor financiación para pagar sus programas, porque los políticos, una forma de mantenerse en el poder es haciendo programas, gastando dinero y contentando a la gente. Ujú. Entonces a los políticos les interesa tener cada vez más financiación, más presupuesto, y una consecuencia de eso es la inflación. Entonces, al Banco Central le interesa tener a los políticos contentos y a los políticos les interesa la inflación. Pues blanco y en botella. Al Banco Central le interesa la inflación. A los políticos les interesa eso, tener mayor presupuesto, ¿no? Que el Banco Central les compre cada vez más deuda y poder hacer sus programas. Luego que la deuda que tengan, su peso caiga, porque claro, nosotros nos endeudamos en términos nominales, Ujú. pero luego lo importante es la deuda real. Entonces, Correcto. si cada vez el dinero vale menos, mi deuda cae. Debo menos. El valor real de mi deuda cae. Ajá. Solo tal vez ahí aclararía que el valor nominal es, por ejemplo, si yo pido un préstamo de Ujú. 100 quetzales, Ujú. entonces el valor nominal Son 100 quetzales. son 100 quetzales. Y el valor real es, pues esos 100 quetzales antes te compraban
un Big Mac y ahora no te da ni para un Big Mac porque ahora el Big Mac vale más. O sea, los 100 quetzales son el equivalente a 80 quetzales de antes. Entonces realmente debes menos Sí, con inflación. claro. Entonces, eso es una de las cosas de la inflación que ahora tomaré que beneficia a deudores a costa de los ahorradores. O sea, beneficia a quien tiene deuda, porque su deuda cada vez vale menos, es más fácil de pagar, pero perjudica a los ahorradores porque, claro, mi dinero cada vez vale menos. Sí. Entonces, bueno, esto, a los gobiernos les interesa por esto, pero también les interesa porque utilizan la inflación para favorecer a ciertos grupos. Como hemos dicho, la inflación se puede generar o la entrada de nuevo dinero de varias vías. Entonces, los políticos pueden decir, ¿a quién quiero favorecer? Quiero favorecer a los tenedores de bonos. Entonces, ¿qué hago? Quantitative easing, operaciones de mercado abierto. Quiero favorecer a los agricultores y a la gente que tiene más dinero en el banco, o a la gente, perdón, que pide más prestado del banco. Pues entonces, a través de bajando el tipo de interés. O quiero favorecer a mis amigos o a quien sea con contratos públicos. Pues entonces vendo deuda pública para tener yo el gobierno y dar la deuda pública. O sea, a los políticos les interesa mucho la inflación porque se financian mejor, les cuesta menos la deuda y pueden favorecer a los grupos de interés que ellos estimen oportunos. Y con quantitative easing te refieres a que compran los bonos, entonces a la hora de comprar los bonos su precio sube, entonces los que tienen los bonos se va a apreciar el bono que ellos tienen. Efectivamente, entonces les interesa a los tenedores de bonos eso, entonces... Pero a largo plazo no es sostenible, porque igual aunque estén dando ayuda con sus programas sociales, Bueno. esa ayuda en términos reales es menor. Sí, pero el político no está en el gobierno a largo plazo. O sea, sí, a largo plazo bueno, eso es sostenible, pero eso no es tu problema, eso es problema para el siguiente. Que eso es una de las cosas que los políticos hacen. Esto es lo que en economía llamamos el ciclo político. Tenemos el ciclo económico y luego está el ciclo político, que es intentar mejorar, o sea, generar una expansión en la economía ahora a costa de una recesión en el futuro. Pero claro, la expansión ahora, los votantes la asocian conmigo y la recesión del futuro con el que venga del futuro, que no soy yo. Entonces, buena suerte. Entonces, claro, sí. O sea, eso los políticos no te preocupes que lo saben. Es que les da igual. No es que les da igual, es que lo buscan. O sea, ellos buscan que vayan mal las cosas en el futuro. Entonces, bueno, es lo que hay. Y eso asumiendo, o sea, ya he dicho, vamos a ponernos en el peor de los casos, que efectivamente los bancos centrales quieran favorecer a los gobiernos. Pero vamos a pensar que no. Vamos a pensar que los bancos centrales son independientes. Que deberían de... Que en teoría ¿Qué es lo que dicen? Es lo que dicen. Claro. Entonces vamos a pensar bien. Vale. ¿Aún así tendrían incentivo a inflar? Sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, a los burócratas del Banco Central les interesa que el Banco Central tenga más dinero. ¿Por qué? Porque esa mayor financiación significa mayor presupuesto burocrático, mejores sueldos, más contrataciones, más vacaciones, mejores oficinas. No, sí, esas cosas pasan. ¿Sabes qué es O sea, cierto? no, el Banco Central, al final, son burócratas, son funcionarios más que tienen sus propios intereses. Entonces, claro, si yo soy un economista del Banco Central, te voy a asesorar. Sí, vamos a generar más dinero, porque el primero en verlo soy yo. Entonces, el que más se va a aprovechar de esa entrada nueva de dinero soy yo, y ya no solo entrada de dinero, porque claro, el Banco Central se financia, o sea, con los intereses que cobra por ese dinero. Entonces, claro, a los burócratas que trabajan ahí les interesa que se expanda la oferta monetaria. Entonces, eso también viendo el interés de los burócratas que están ahí. Pero es que, aunque pensemos, vamos a pensar que, de nuevo, el Banco Central es independiente y los burócratas son ángeles, no buscan su propio interés. Tenemos otro problema, que es el Banco Central tiene una regla, ¿no? Van a cumplir su función y de verdad van a cumplir su función, son ángeles. El problema es que el Banco Central depende en parte de el tesoro, del gobierno fiscal, del régimen fiscal del gobierno. Entonces, claro, si yo como quiero evitar la inflación y quiero subir los tipos de interés, ¿qué es lo que va a pasar con la deuda de los gobiernos? Porque los gobiernos se continúan endeudando. ¿Qué es lo que va a pasar con esa deuda? Que suben los tipos de intereses de esa deuda también. Sí. Entonces, encarezco esa deuda. Y eso el gobierno lo tiene que pagar en algún momento. Sus bonos los tiene que pagar en algún momento. O sea, que yo como Banco Central, si subo los tipos de interés para reducir la inflación, sigo atado a la política del gobierno, porque claro, el gobierno sigue emitiendo deuda cada vez a mayor tipo de interés y o en un momento emito nuevo dinero y se lo doy al gobierno o el gobierno quiebra. Sí, Y no puedo hacer eso, porque si quiebra el gobierno, quiebro yo también. Y claro, yo no quiero quebrar porque lo quiero hacer bien. Somos ángeles y lo queremos hacer bien. Entonces,
nos vemos obligados a rescatar al gobierno. Sí, es Entonces, lo que estábamos viendo en Estados Unidos ahorita con Donaldo, que le pedía a la Fed que bajaran los tipos, que ya estaban muy altos, por lo mismo que querían bajar su costo de financiación. claro, claro, claro. Y es que si no, aunque tú no quisieras y dijeras, no, le voy a hacer un pulso al gobierno y no voy a bajar los tipos, en algún momento lo tienes que hacer. Mm. Porque si tú quieres hacerlo bien y eres un ángel y lo quieres hacer bien, necesitas que el gobierno no quiebre. Entonces, es que no hay otra, aunque nos pongamos en el mejor de los casos o seamos realistas, no hay otra forma de evitar que la banca central va a ser necesariamente inflacionaria. Y esto es malo. O sea, la inflación es muy costosa y tiene ciertos problemas. Y el ideal sería un sistema donde no hubiera inflación, donde se mantuviera el nivel general de precios. ¿Y crees que una inflación de... ¿Qué es más conveniente para una economía? ¿Una inflación del 0% o del 1 o 2%? Siempre tener un poquito de inflación. No, o sea, la cosa es, yo no lo sé. O sea, ¿por qué no lo sé? La inflación actual, hay muchas formas de medirlo y no se mide bien. Uno de los problemas de la inflación es que el precio del crédito no se mide bien. Entonces, no sé exactamente cómo medirla. Hay factores, hay distintas formas de medirlo, ¿no? Están las cestas, o sea, de normal para medir la inflación, tienes una cesta de bienes de consumo, ¿no? Entonces, hay cestas que, por ejemplo, en Estados Unidos, en su cesta, incluyen el alquiler, pero en otros países no lo incluimos. Ujú. En algunas cestas, en Europa es que es muy difícil porque la diferencia de alquileres es muy elevada. En Europa utilizamos lo que se llama índices no encadenados. O sea, si el precio de un bien sube mucho, asumes que no es un bien, que su demanda no es completamente inelástica, es decir, que la gente lo busca otro sustituto. Y el precio de las manzanas sube mucho, la gente compra plátanos, pues cambias el bien. En Estados Unidos no, o sea, no está claro cuál es la forma correcta de medir. Hay debate y no hay una forma necesariamente buena, ¿no? Eso por un lado. Entonces, no sé si el 1 o 2% pues, se está midiendo mal o se está midiendo bien. Yo no lo sé. Ujú. Pero ¿cómo lo podemos saber? Con un sistema en el que haya incentivos a obtener esa información y a generar esa información. Eso con un sistema de banca libre lo tienes. Con un sistema del gobierno central, de banca central, perdón, no lo tienes porque la banca central no tiene esa información y no tiene los incentivos para obtenerla y como es el monopolio de la emisión de moneda, no tiene la capacidad de obtener esa información sobre cuánto dinero de más tengo que crear. Porque sí que puede tener sentido que una economía se tenga que crear más oferta monetaria. Ya no digo dinero, pero más oferta monetaria, ¿no? En el Patreon Oro, pues tendría sentido en algunas ocasiones que si la gente quería más dinero para hacer más intercambios, los bancos emitieran más de su propio dinero. Pero claro, esta información y estos incentivos, ¿qué los tiene? Los bancos en un sistema competitivo como era el sistema de banca libre. ¿Por qué? Porque ahí están compitiendo entre ellos y ahí ven cuánto dinero de más tengo que emitir. Y en caso de equivocarme, tiene un sistema de penalización, que es lo que les pasaba a los bancos. Esto se llama el reflujo de Fullerton. Si un banco emite de su propia moneda de más que la gente lo demanda, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Vuelve al banco y le cambia la moneda por el oro. Entonces, ese era un mecanismo de si el banco ha emitido de más, se le penaliza al banco. Entonces, el banco tenía el incentivo para generar la información correcta de cuánto había que emitir. Claro, alguien puede decir, bueno, pues el banco que no emita y no pierda el oro, ya, pero si tú no emites y el de al lado sí, estás perdiendo ganancias. Entonces, eso es un sistema competitivo. Yo no sé cuánto tienen que emitir los bancos porque yo no estoy especializado en eso. O sea, quiero decir, yo no soy un banco. Si yo fuera un banco y en un sistema de banca libre, igual te lo podría responder. Como ahora no tenemos ese sistema institucional, pues no se puede saber cuál es la inflación correcta. Eso, de nuevo, en un sistema competitivo se sabría que hay más demanda de dinero porque la gente quiere hacer más intercambios. Imprimamos más sustitutos monetarios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay menos demanda, esos sustitutos monetarios vuelven al banco y se extinguen y ya está.